Buenos días, hermanos y hermanas. Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad que nos permite de estar ante su presencia. Gracias a Dios por este momento, porque en medio de las circunstancias que podemos estar pasando, donde quiera que nos encontremos, la bondad, el amor de nuestro Dios nos acompaña. Así que en esta mañana vamos a comenzar con la reflexión de este día. Quiero comentarles que para honra y gloria de nuestro Dios, Él aún sigue y está al control de nuestras vidas. La reflexión de esta mañana la he titulado El clímax del conflicto de los siglos y la caída de libertad de conciencia. Alrededor de el mundo en estos días, particular de un domingo hacia acá, hemos visto un cambio dramático en muchos países. La guerra se ha levantado, el impacto de que esto trae a consecuencias devastadoras, sobre todo de personas inocentes que no tienen nada que ver, niños, ancianos y personas que día a día salen a ganarse el diario sostén para sus hogares. Una guerra en el Medio Oriente que en primer lugar no debía de haber comenzado si no hubiera personas eh, ambiciosas del poder, de querer estar por encima de los demás. La arrogancia ha llegado hasta tal punto de que pues vemos cada día como el que tiene más trata de subyugar al que tiene menos. Los desastres naturales y el pánico de la humanidad eh, que se pregunta qué pasará. Hoy en día muchos esperan de que las cosas mejoren. Y sobre todo en el Medio Oriente, hermanos, hermanas, que se construya un nuevo templo y entonces que esté preparado para la venida del Mesías, que es lo que espera la mayoría del pueblo evangélico del Israel eh, literal. Hoy el mundo, hermanos, está viviendo una situación difícil, probablemente más de lo que se ha venido viendo durante los últimos años. Pero la historia y la inspiración nos advierten que el verdadero peligro no está en el Medio Oriente, está en el occidente de Estados Unidos. Estamos viviendo, hermanos, hermanas, en el 250 aniversario de la Constitución de los Estados Unidos. Una fecha que marca la transición de la tierra de libertad a la imagen de la tiranía. Hoy analizaremos el momento exacto en que la profecía se convierte en noticia. Vamos a ver. Padre querido, en esta mañana le suplicamos que su Santo Espíritu sea el que nos hable a través de su palabra. Que no sea un hombre, que no sean mis palabras, sino, querido Dios, que me escondo en su presencia
Perdóneme, querido Dios, todas mis faltas y pecados. Nadie es perfecto en este mundo, pero para honra y gloria de su nombre deseamos que usted nos hable, porque es su palabra, que Cristo Jesús, el Santo Espíritu, sea el que nos guíe, nuestro maestro del principio a fin. En el nombre de Jesús, amén. Hemos visto que, hermanos, tal vez usted eh, no se ha dado cuenta o no haya escuchado, pero sí, en este año se cumple el 250 aniversario de la Constitución de los Estados Unidos. Y el texto que vamos a comenzar es Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes son estos santos? Aquellos que han sido apartados con un propósito especial de parte de nuestro Dios para llevar las luz del Evangelio. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, la fe de Jesús. En esta mañana rápidamente vamos a hablar de 7 puntos claves para la crisis de este 2026. Número 1, el Israel nacional ya no es el reloj profético. La nación de Israel tuvo su tiempo determinado para aceptar el Mesías. Ese tiempo expiró matemáticamente en el año 34 después de Cristo, cuando el pueblo de Israel como nación rechazó el mensaje apostólico. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El término hebreo, hermanos, hermanas, hitak, significa cortado de un tiempo mayor. Y Mateo 21:43 dice: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. Un texto contundente cuando el pueblo de Israel argumentaba con nuestro Señor Jesucristo y ¿qué les dice? Que este reino, en primer lugar, el pueblo de Israel esperaba que el Mesías, el libertador, viniese a libertarlos de la esclavitud de los romanos. Por tal motivo, el mismo Judas Iscariot y quiso hacer su parte, porque él esperaba también lo mismo a unos discípulos. Y hoy en día es una de las eh, oportunidades que Dios nos da a todo el pueblo en general, al mundo entero, de abrir los ojos y ver esta realidad, que Cristo Jesús desea traer el reino espiritual. Amigos, a buscar el cumplimiento profético, hoy el Israel político es al buscar el cumplimiento profético en el Israel político literal, es ignorar que Dios ha mudado el conflicto, la etnia, a el carácter que Dios quiere implantar, que quiere
desarrollar a través del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de quienes deseamos formar el Israel espiritual. Por tal motivo, el Israel literal, como hoy en día nosotros deseamos formar parte de ese Israel espiritual, Dios espera que la transformación de nuestras vidas, de nuestro carácter, sean preparados para la segunda venida de nuestro Dios. Número dos, la identidad del verdadero Israel, el sello del corazón. Hermanos, hermanas, en 2026, el pueblo de Dios hoy no se define por un pasaporte o un ADN, sino por el nuevo nacimiento y la obediencia a lo que nuestro buen Dios hizo por nosotros. Pongamos un ejemplo rápidamente. La mujer que había sido llevada a Cristo Jesús para ser apedreada. Cristo le, le dice, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusan? Yo no veo a nadie, Señor. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Quién en su sano juicio hoy en día, como esta mujer en su momento, después de haber sido librada de la muerte literal, no va a querer adorar, no va a querer servir, no va a querer seguir a quien le dio la libertad? Lo mismo hoy en día, hermanos y hermanas. Dios nos ofrece esa libertad y por tal motivo le amamos, le reverenciamos, le seguimos, deseamos hacer su voluntad a través de seguir los principios bíblicos ya establecidos y no querer hacer nuestra propia voluntad. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. He aquí entonces que usted y yo, todo aquel que le acepte a Cristo Jesús como Salvador personal, llega a formar el Israel de Dios. Es un pueblo transnacional compuesto por hijos e hijas pecadores de alrededor del mundo que hayan reconocido su condición pecaminosa y corramos a Cristo Jesús, implorando la remisión de nuestros pecados, la salvación gratuita que está dispuesta para todos. Estos, a su vez, son sellados por el Espíritu Santo para un propósito santo, para un propósito eterno, de llevar las nuevas del Evangelio a un mundo que perece. Las arras del Espíritu nos son dadas, hermanos y hermanas. Número tres, Estados Unidos, él habla del reino, el repudio constitucional. La nación que antes defendía la libertad de expresión, la libertad de conciencia, de la enmienda de la Constitución cuando fue establecida 250 años atrás, ese cordero hoy en día está muriendo
para dar paso a un imperio que impone la religión, el dragón. En el 2026, hermanos, hermanas, la iniciativa de la Casa Blanca, America Praise o America Play, en español América Ora, y la dedicación nacional que juntos, unidas, todas las religiones de los Estados Unidos que han sido convocadas para este acontecimiento y sobre todo a permitir que la Iglesia Católica dedique a la nación mediante la intercesión de María un objeto de culto pagano. Son los instrumentos de este campo, que nos dice Apocalipsis 3:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Salmo 94:20 dice, se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Todos estos acontecimientos que vemos que están sucediendo. La mayoría de la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios permite eso? Esa consecuencia gracias a que la mayoría ha dejado de adorar al único Dios verdadero. Poco a poco el Espíritu Santo se está alejando y es el momento que Satanás aprovecha para hacer estragos, utilizando las masas, utilizando los presidentes de diferentes naciones. Asunto, hermanos, hermanas, una nación habla a través de sus decretos judiciales. Cuando Estados Unidos consagra su futuro a una deidad pagana en forma religiosa, ha dejado de ser una república para ser un ejecutor de Roma. La Constitución de los Estados Unidos en su enmienda abogaron categóricamente la separación inequívoca de la Iglesia y el Estado. Los peregrinos no vinieron de Europa porque quisieron, vinieron huyendo de la persecución. Tantas personas, hermanos, que dieron su vida para que usted y un servidor hoy en día tengamos esta, que es la palabra de Dios. Y nos preguntémonos en este día, ¿cuántos de nosotros la escudriñamos diariamente? ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios que nos hable a través de la misma, que nos ayude a entender los momentos y las ocasiones o la ocasión que estamos viviendo y estar listos? Número 4, la abominación de la consagración mariana. ¿Cuándo? El 17 de mayo del 2026. La información es clara. El cardenal Raymond Rocky ha redactado una oración para confiar, para poner a Estados Unidos al corazón de María. Bajo el manto de este evento, bajo el manto de María, está programado el domingo 17 de mayo del 2026. Marca la unión oficial del poder político americano con el sistema papal. Tantas personas murieron en vano
para llegar a este momento. No nos debe extrañar. La palabra de Dios es clara, que esto acontecería tarde o temprano. Bueno, pues es que hemos escuchado vez tras vez todas estas situaciones que van a pasar. Y entonces ya el mundo secular lo ve normal. Por eso poco a poco pues va cediendo sus derechos. Jeremías 7:18, los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina, sí, y para hacer ofrendas a dioses, para provocarme a ira. Cristo Jesús, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué las calamidades. Dios poco a poco está permitiendo que Satanás vaya ejerciendo su poder mediante hombres, mujeres corruptos que se han dejado utilizar por Satanás. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Hoy en día muchos, la mayoría, que forman o que van a formar el pueblo de Dios, el Israel espiritual, están en todas estas religiones evangélicas, católicas, paganas. Pero, ¿o será que no quieren entender o comprender lo que la palabra de Dios nos dice? El texto es claro, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Pero hoy en día, la influencia pagana, cuando entró antes de la reforma, la Roma papal, y esta a su vez se convirtió, entre comillas, al cristianismo, pues trajo todos esos cultos paganos y ahora, pues no es raro de que pues muchos adoren a otras cosas que no es Dios. Invocar a la Reina del Cielo como patrona de una nación protestante es el acto supremo de apostasía que sana la herida mortal de la bestia. Número 5, la ley dominical exigida por un pueblo. No esperemos un decreto secreto o en secreto ante los desastres climáticos y sociales que estamos viendo. Las masas son engañadas y estarán de acuerdo en que se imponga una ley para honrar la práctica de religión y salvar a las familias que están siendo separadas para poder descansar y darle un poco de tranquilidad al cambio climático. Todas estas cosas son positivas si la vemos desde el punto de vista moral, lo que nos sirve. Apocalipsis 3:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia
que tiene la herida mortal y vivir. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos. Esto es claro. El domingo será impuesto bajo el pretexto del bien común, transformando el derecho individual en una obligación impuesta por el Estado. La pregunta para usted y para mí en esta mañana es: ¿quién no quiere la paz, tranquilidad, estar, la unidad familiar, que todas las religiones se unan en común, adorar a Dios? Todos queremos eso, ¿cierto? Pero lo que la gente en general no quiere entender o no se ha dado cuenta es que su libertad de expresión, su libertad de decisión, su libertad de conciencia, poco a poco se va erradicando. El mismo ser humano está cediendo derechos. Perdón. Y el Estado al final es quien va a tomar las decisiones en su lugar, porque usted, porque la mayoría ha cedido sus derechos al estar de acuerdo con la implementación de leyes en beneficios de la humanidad y por el bien común. Esto, amigos y hermanos, es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Nuestro Dios nos invita. San Juan 17:3, texto muy eh, favorito para mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo en ese mundo. La vida eterna consiste simplemente en conocer a Cristo, al único Dios verdadero, y que le aceptemos por iniciativa propia, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador y un Redentor. No que alguien nos llame en masa a dedicar a una nación y pretender que al dedicar esta nación en conjunto podamos recibir o que ayude a recibir las bendiciones. ¿No? Número 6, el engaño de salvación por méritos versus la fe de Jesús. El sistema papal enseña que la purificación viene por ritos, como la oración del cardenal Burki. Pero la crisis final revelará que solo hay una justicia que santa. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hablaba anteriormente de que quien en su sano juicio no va a querer hacer la voluntad de Dios después de que todo lo que hace por nosotros es el resultado de haber aceptado la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Le obedecemos, le buscamos, deseamos hacer su voluntad en agradecimiento a todo lo que Él hace por nosotros y continuará haciendo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hoy en día la mayoría que sigue otros principios piensa que nosotros o algunos o la mayoría o la minoría en este caso, al desear hacer la voluntad de nuestro Dios, nos tildan como legalistas. El vino de Babilonia es creer que podemos ganar el favor de Dios mediante leyes humanas como la ley dominical, creer que por estar unidos como religiones de todo tipo para el bien común es suficiente para ganar el favor de Dios. Nuestra única salvaguardia es la justicia perfecta de Cristo. Número 7, el sellamiento, la justicia impartida en medio de la prueba. Nuestro Señor Jesucristo es quien en medio de la prueba de la situación difícil, aún tengamos que dar nuestra vida con muchos en el pasado, Él nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. El ser humano en general debe reconocer que somos pecadores acérrimos. Amigo, amiga, no importa si crees que las penitencias, las misas, las peregrinaciones, las mandas que pagas, el rezar por los que murieron para que salgan del purgatorio y sean aceptos a la presencia de Cristo. Esos, queridos, son actos humanos, son basura ante la presencia de nuestro Dios. Pues hemos visto que hay un solo mediador entre Cristo y hombre. ¿Por qué te aferras en querer hacer algo para ganar tu salvación? O la de los que ya murieron. Hoy Cristo ofrece vestirnos con su justicia gratuitamente para que podamos resistir el decreto que pronto será impuesto de no comprar ni vender. Zacarías capítulo 3 4 versículo 4 y 5 dice, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y él dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Gloria sea nuestro Dios. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo desea hacer con todo el mundo en general. Que le veamos a Él como la única solución para tus problemas, mis problemas. Solamente Dios sabe la situación que estás pasando en este momento, tus angustias, tus pruebas, tus fracasos, tu salud. Pero Dios te ofrece, amigo, amiga, vestiduras limpias, que pongan una mitra sobre tu cabeza. Filipenses 3 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, quien demuestra, va siendo un acérrimo perseguidor del pueblo de Dios, del pueblo que en su momento seguía los principios de Dios. Y debemos recordar que solamente es una minoría. Hoy en día, los que profesamos o decimos ser el pueblo de nuestro Dios, ojalá y que no seamos nosotros, queridos, que algunos de nosotros, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza, en algún momento de que venga la prueba, cedamos nuestros
derechos que se han quedado de lado, de lado. Pero bendito sea nuestro Dios, que Dios tuvo que eh, mostrársele a Pablo de una manera especial y ahora él lo utiliza para llevar el mensaje a los gentiles, del cual usted y un servidor eh, tenemos ese privilegio de aceptar a nuestro Señor y Salvador y ser hallado en él, como dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Querido amigo, querida amiga, el sellamiento, nuestra salvación, es ese proceso diario de amor entre Cristo y cada individuo de forma particular. No ha adquirido el conjunto. El carácter de Cristo se va renovando cada día a medida que usted y un servidor utilicemos la palabra de nuestro Dios. La escudriñemos y veamos qué es lo que Dios quiere decirnos para nuestra vida. La dependencia de Dios afirma nuestra esperanza por encima de las cosas terrenales, finitas, perecederas, de tal manera que ninguna ley de los hombres pueda movernos de nuestra lealtad a los mandamientos de Dios. Quiero hacer un llamado en esta mañana a todos nuestros amigos, amigas de diferentes lugares, no importa el credo que profeses, querido. Como dije al comienzo, la el mayor o la mayor parte de los hijos de Dios se encuentran en las diferentes religiones hoy en día. Por eso nuestro Dios en Apocalipsis 3:20 nos llama. Si alguno escucha mi voz, vendré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo Jesús toca la puerta de tu vida para que le des la oportunidad. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, Dios no te obliga, ni te va, ni pretende hacer. Tienes que ser tú quien abras la puerta de tu. Hemos visto las piezas de rompecabezas de este 2026 encajan, desastres naturales que ablandan la conciencia, el aniversario de una nación que repudia o que está repudiando su libertad y un acto masivo de rededicación a un sistema religioso humano, el manto de María y el Inmaculado Corazón son los falsos refugios de muchos. Pero hoy Dios desea que tú y un servidor le demos la oportunidad al único Dios verdadero. No esperes a que la ley dominical sea firmada para que entonces comiences a buscarle a Dios. Si hoy en día sientes que eres un pecador sin esperanza, corre a Cristo. Deja que su justicia te sea imputada hoy para borrar tu pasado y permitir que su justicia te sea impartida para transformar tu futuro. Sal de Babilonia, abandona las tradiciones de los hombres y entra en el reposo verdadero que solamente Cristo Jesús puede dar. Cristo está a la puerta. ¿Te gustaría en esta mañana, en este momento, de hacer un pacto con nuestro Dios? ¿Por qué no le das esa oportunidad? Oremos. Padre celestial, creador del cielo y de la tierra,
Venimos ante usted en esta hora solemne historia de nuestra vida. Confesamos que somos seres finitos, una humanidad llena de pecado, y como individuos somos pecadores acérrimos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En este año 2026, donde el engaño se vuelve ley y la tradición intenta suplantar tu palabra, te rogamos que nos cubras con la justicia, que igual, querido Dios, muchos están poniendo fechas para tu venida, cosa que su palabra nos dice. El día y la hora vendrá, cuando usted así lo tenga determinado. Mas, sin embargo, sabemos que usted nos ha dado señales y indicios de su pronta venida. Por eso, en esta mañana queremos consagrarnos ante su presencia. Que la gracia y la corona del reino de los cielos nos sea preparada a todos aquellos que hoy les conozcamos nuestra necesidad, que le aceptemos a usted como nuestro Salvador personal. Si hay una persona en este momento que aún no ha entregado su vida a usted, que este sea el momento preciso, oportuno, para que, oh Dios, el nombre de tal sea escrito en el libro de la vida para honra y gloria de su nombre. Le pedimos que ponga el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que imparta su carácter en nuestras vidas, en nuestras mentes, y que nos selle para el día final. Líbrenos del pánico de este mundo, llenos firmes de tu santa ley, que seamos defensores de la misma, que no miremos a la Jerusalén ni a los hombres, sino en el santuario celestial en el cual en este momento usted intercede por todo aquel que reconozcamos nuestra necesidad. Nos entregamos a usted por completo, en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. Es mi deseo y es mi oración.